vez más, el tema es la iglesia que Cristo formó, la iglesia que nuestro Señor Jesucristo edificó. Y está basado en Mateo capítulo 16, versículo 15 al 18. Les pido que me acompañen y vayamos ahí. Mateo 16, 17, 18. Mateo capítulo 16, versículo del 15 al 18. Dice la palabra: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Les pido que me acompañen en esto. Señor Padre Santo, Señor Todopoderoso, una vez más vamos ante su presencia agradecido por todo lo que usted es, Padre Santo, por la plenitud que tenemos en usted. Gracias por permitirnos estar aquí en este lugar para alabarlo y honrarlo, Señor. Le pedimos que sea con cada uno de nosotros, que abra nuestra mente, nuestro corazón, para que su semilla, Señor, fortalezca, florezca en nuestro corazón, Padre Santo, y que nosotros la podamos llevar a nuestra vida y la podamos llevar a la práctica el día de mañana. Queremos su verdad, la enseñanza pura, la verdad absoluta que usted tiene para el hombre, Señor. Le pedimos que bendiga a cada uno de nosotros, a todos aquellos que van a escuchar el mensaje, que su palabra, Padre Santo, sea edificada. Gracias por todo, en su mano nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando leemos estos versículos, hermanos, este pasaje, nos damos cuenta de dos cosas. Primera, Cristo venía a terminar la iglesia que existía en ese tiempo. Segunda, venía a edificar su iglesia. Dios, hermanos, había previsto poner el primer pacto, la ley, por un periodo de tiempo para el pueblo de Israel, para el pueblo santo, para el pueblo que Él formó. Pero ya venido Cristo, hermanos, iba a terminar con ese primer pacto. Y el Señor iba a edificar su iglesia. Ahora, bajo el nuevo pacto, bajo la gracia. Pero en este pacto no solamente entraba el pueblo de Israel, sino que también entraba todo aquel que creyera en su nombre. Amén. Él estaba abriendo la oportunidad para toda raza, para todo pueblo, para toda nación, para toda persona que creyera en el nombre de Cristo Jesús. Ahora su pueblo era todo aquel que creyera en su nombre. No importaba cuál raza fuera, no importaba el color, no importaba el nombre del país, no importaba la persona. Todo el que creyera en su nombre, Él había abierto la oportunidad para que ahora pudiera tener la salvación. Cuando Él vino y edificó su iglesia. Esto es lo que Él vino a traer, hermanos. Esto es lo que Él vino a darnos. Muchas personas, hermanos, en estos tiempos se preguntan: ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia que Cristo realmente edificó? Con la cantidad y la variedad de iglesias que existen hoy en día, mucha gente está confundida. Mucha gente se confunde porque todas dicen que tienen la verdad y todas dicen que están basadas en la Biblia. Realmente, hermanos, Cristo solamente edificó una iglesia, la iglesia verdadera, la iglesia que Él vino a establecer. Cuando el hombre entra y pone sus ideas, se desvía de la verdad que Dios puso, del diseño que Dios puso, y por eso ahora tenemos esta gran variedad, esta gran cantidad de iglesias. Hermanos, pero ¿cómo podemos saber realmente
¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia que el Señor edificó? ¿Cómo podemos saber si realmente nosotros estamos en esa iglesia? Quiero que me acompañen y vayamos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16 y versículos 12 y 13. Juan 16, versículo 12 y 13. Dice la palabra: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cristo había dado una promesa a sus apóstoles, que cuando Él no estuviera, iba a enviar el Espíritu Santo. Y ese Espíritu los iba a guiar a toda la verdad y les iba a enseñar las cosas que iban a venir. Ese Espíritu iba a decirles todo lo que Él quería decirles, todo lo que les había dicho, pero también se los iba a recordar. Cuando se llegó el tiempo, hermanos, Cristo fue a la cruz a morir. Resucitó al tercer día. Y después de esto, se le apareció a los discípulos. Y Él les decía que no se fueran de Jerusalén. Él los instruía para que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran revestidos de poder, hasta que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Cuando llegó el día del Pentecostés, hermanos, esa promesa se convierte en realidad. Esa promesa se cumple. Viene el derramamiento del Espíritu Santo y ellos lo reciben. Ellos son llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro, inspirado por ese Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, habla su primer discurso al pueblo judío, a todos los que estaban reunidos ahí. Y él les dice las maravillas y las grandezas de Dios, del Cristo que habían crucificado. Era el Señor y Salvador, era el Mesías. Y ellos creyeron ese mensaje. Ellos le creyeron a Pedro y le dijeron: ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse, porque ustedes crucificaron a nuestro Salvador, crucificaron al Cristo, al Mesías. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando ellos creyeron el mensaje de Pedro, el mensaje de salvación, hermanos, Pedro les dijo que se tenían que arrepentir. Y cuando se arrepintieron, tenían que bautizarse para poder tener perdón de sus pecados por medio de Cristo Jesús, y que recibirían el don del Espíritu Santo. Cristo edificó exactamente la iglesia que Él quería. Él le dejó instrucciones a los apóstoles, pero no solamente eso, envió su Espíritu Santo para que los guiara toda la verdad. Para lo que Él quería, ellos lo siguieran y lo establecieran. Y esto, hermanos, que acabamos de hablar, lo podemos ver en la palabra. Y ahorita vamos a ir para ver el pasaje bíblico, porque para realmente saber la iglesia verdadera, para realmente saber si nosotros estamos alabando, si nosotros estamos cumpliendo lo que Dios estableció, lo tenemos que ver en su palabra, porque Él lo dejó establecido todo. Y quiero que me acompañen y vayamos al libro de Hechos, al capítulo 2 y al versículo 36 al 42.
Pongamos mucha atención, hermanos, porque Cristo está edificando su iglesia en este tiempo. Pongamos mucho cuidado lo que dice aquí la palabra. El libro de Hechos capítulo 2 versículo 36 al 42 dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Creyeron a Pedro, inspirados por el Espíritu Santo, creyeron lo que él les estaba diciendo, que al Cristo que habían crucificado era el Mesías, era nuestro Salvador. Y se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Porque ellos creyeron el mensaje, el evangelio que estaba anunciando Pedro. Pedro le responde en el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vean esto, hermanos. Creyeron en el mensaje. Y cuando creyeron le preguntaron a Pedro y los apóstoles: ¿qué haremos? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, porque no era su palabra, no era palabra de hombre, era la palabra inspirada por Dios. Y él les dice: creyeron, pero se tienen que arrepentir. Y después de que se arrepientan, tienen que ser bautizados para el perdón de sus pecados en el nombre de Cristo Jesús, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Continuamos leyendo el versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaban diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Vea con mucha atención lo que dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, escuche bien, los que creyeron en el mensaje de Pedro, fueron bautizados. Pero Pedro, cuando creyeron, dijo que tienen que arrepentir también, y después de que se arrepientan pueden ser bautizados. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, dice la palabra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron. ¿Se añadieron a qué, hermanos? Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 47. Vamos a aclarar lo que nos quiere decir este versículo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que ese día, hermanos, con el mensaje de Pedro, cuando vino el Espíritu Santo, las personas que se añadieron a la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, fueron 3,000 personas. Creyeron, hermanos, se arrepintieron, fueron bautizados en el nombre de Cristo Jesús, fueron bautizados y recibieron el don del Espíritu Santo. Un mensaje sencillo para que lo entendiera cualquier hombre. No necesitamos ponerle más, no necesitamos quitarle. Es solamente el diseño que Dios estableció. Y dice la palabra que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos a su iglesia. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, Cristo no estaba, pero quienes lo representaban eran sus apóstoles. La doctrina no era de ellos. La doctrina venía directamente de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Él
los había instruido. Y él les dijo, les voy a dejar el Espíritu Santo cuando yo no esté, para que los lleven a toda la verdad. Y él les hará saber las cosas que habrán de venir. Pedro no era su palabra, sino que era la palabra inspirada de Dios la que él estaba transmitiendo. Pero la doctrina no era su doctrina. Aunque ellos, los apóstoles, eran los encargados, no era su doctrina, era la doctrina de Dios que estaba puesta en marcha. La iglesia que Dios quería formar, la estaba formando exactamente como Él quería. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 2. A Efesios capítulo 2 y versículo 20 al 22. Dice la palabra, Efesios capítulo 2, 20 al 22. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, de donde viene toda la verdad, de la fuente es el Señor Jesucristo, no de los apóstoles, pero ellos eran los encargados. Su palabra no era la palabra de ellos, sino la palabra de nuestro Señor, que estaba puesta en marcha para edificar su iglesia como Él lo había establecido, como Él lo había propuesto. De ninguna otra forma, sino como Él lo había deseado. Versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En los apóstoles, no, en el Señor. En el predicador de aquella iglesia, no, en el Señor. En el nombre, solamente en el Señor. Vean lo que dice el versículo 22. En quien vosotros también, nosotros también, hermanos, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros también tenemos el mismo privilegio si nosotros seguimos el modelo que establecieron los apóstoles en el primer siglo. Porque Dios, porque nuestro Señor Jesucristo sentó las bases. Él es la piedra angular. Él es la esencia. Él es de donde viene toda la verdad. De nadie más, hermanos, solamente de Él. Así que Él edificó la iglesia que Él quiso y de la manera que Él lo quiso hacer. No de nadie más, hermanos. El modelo es sencillo para que todo hombre lo hiciera. No necesitamos quitarle, no necesitamos ponerle más, no necesitamos agregarle, no necesitamos hacer ningún cambio, hermanos, sino hacer exactamente el modelo divino que Él estableció en el primer siglo. Y ese modelo continúa en la actualidad para todo aquel que quiera ser parte de la iglesia que el Señor edificó, de la iglesia verdadera, de la única iglesia que nuestro Señor Jesucristo vino a establecer. En Lucas capítulo 8, hermanos, nos ilustra un poco más. Lucas capítulo 8, versículos del 9 al 11. La parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Versículo 9 al 11 dice lo siguiente. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo,
A vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla, hermanos, es la palabra de Dios, la palabra establecida. Si yo tengo una semilla de maíz, hermanos, y yo la siembro, ¿qué es lo que va a producir? Maíz. Pero si yo siembro una semilla de limón, ¿cómo puedo esperar que me dé maíz? O que me dé uvas, o que me dé fresa. Si lo que sembré fue una semilla de limón. Esa semilla, cuando produzca, va a producir limones. La palabra de Dios actúa igual, hermanos. Si nosotros sembramos la palabra que es la semilla, la palabra de Dios en el corazón de las personas, va a producir lo mismo que produció en el primer ciclo a todos aquellos que creyeron en él. Lo mismo pasa con nosotros. Pero si nosotros sembramos algo diferente, si nosotros sembramos algo que no es la palabra de Dios, ¿qué es lo que vamos a cosechar, hermanos? Vamos a cosechar cualquier otra cosa, pero no vamos a ser parte de la iglesia que el Señor edificó. Si nosotros queremos ser parte de aquella iglesia edificada por el Señor, tenemos que sembrar la palabra que Él nos dejó. Tenemos que sembrar lo que Él estableció, el mismo diseño, y nosotros vamos a ser añadidos exactamente igual como fueron añadidos todos aquellos creyentes del primer siglo, de la primera iglesia, de la iglesia verdadera que nuestro Señor Jesucristo vino y fundó. Si nosotros seguimos el diseño divino que está establecido en la palabra, si nosotros no le quitamos nada, si nosotros no le ponemos nada, si nosotros solamente nos sometemos a lo que está establecido por lo que el Señor quiso hacer exactamente, nosotros vamos a pertenecer a esa iglesia que nuestro Señor Jesucristo edificó, que es la única iglesia verdadera. Hermanos, Dios sabía que cuando entrara el hombre iba a cambiar su diseño. Dios lo sabía y lo dejó establecido en su palabra. Pero si una persona cambia el diseño divino, hermanos, y sigue otra dirección, se aparta de la verdad de Dios, entonces, ¿a qué iglesia va a pertenecer? Dios había previsto esto y nos lo dejó establecido en nuestra Biblia. Y eso fue desde un inicio y podemos verlo, y les pido que me acompañen al libro de los Hechos, al capítulo 20. Pablo nos habla de esto. En el libro de los Hechos, capítulo 20, del versículo 28 al versículo 32. Escuche bien y entiéndalo, hermanos. Siempre que les digo que leamos un versículo, no solamente lo leamos, sino tratemos de entenderlo, porque es la esencia de ver la enseñanza que Dios puso ahí, su verdad. En el versículo 28 de Hechos capítulo 20 dice lo siguiente: por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, nos ha puesto por encargados, el Espíritu Santo, para apacentar la iglesia del Señor, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia verdadera, no un grupo de personas, no una asociación, una institución, la iglesia de nuestro Señor,
la que él fundó. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, escuche bien, de los mismos creyentes, de las mismas personas que fueron salvadas por nuestro Señor Jesucristo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, cosas que Dios no los puso a hablar, cosas diferentes a las que Él había dejado establecidas. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, verdad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarnos con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Personas dentro de la iglesia misma, creyentes mismos, nos dice Pablo, que son los que van a meter herejías, que son los que van a meter otra enseñanza, para arrastrar con ellos incluso a los mismos creyentes. Pero estos hombres, junto con todos los que crean en ellos, jamás van a ser parte de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo edificó. Es imposible que sean parte de ella, porque van a seguir su propia doctrina, van a seguir sus propias enseñanzas, pero no la que Dios dejó establecida en su palabra, la que Dios nos enseña aquí. Así es que si alguien está siguiendo algo diferente a lo que está establecido, algo que no está establecido en su palabra, si estás siguiendo una enseñanza que no viene de la palabra de Dios, una enseñanza que no viene de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, no está usted en la iglesia que Él fundó, no está usted en la iglesia que Él edificó, porque el diseño que Él nos dejó es el diseño que nos lleva a formar parte de su iglesia. Así es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Solamente debemos de seguir lo que está establecido, porque no tenemos ninguna autorización, ninguna autoridad para nosotros poder cambiar, poder ponerle o poder quitarle algo a la palabra de Dios, porque esa palabra es divina y fue establecida una vez y para siempre, para que todo aquel que realmente quiera ser parte de la iglesia que el Señor edificó, solamente siga sus estatutos. Es algo muy práctico, hermanos, y Dios lo dejó en su palabra para todos nosotros. Quiero que vayamos también, hermanos, a la segunda carta a Timoteo, al capítulo 4 y del versículo 2 al 4. Segunda carta a Timoteo. Una vez más hay una exhortación para nosotros. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 2 al 4. Mire lo que dice la palabra. Segunda Timoteo 4, 2 al 4 dice lo siguiente: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
estaba establecido, hermanos, el hombre siempre ha tratado de imponer su voluntad, ha tratado de justificarse por sí mismo y muchas de las veces ha hecho a un lado la palabra divina, la palabra de Dios. Muchos piensan que es anticuada, que ya no funciona en estos tiempos y han hecho doctrinas diferentes, iglesias que son un club social donde las personas se sienten bien, donde siguen sus propias reglas, donde tienen a un hombre por líder, donde siguen a una persona, a una cabeza que no es Jesucristo, enseñanzas completamente diferentes. Muchas veces estamos viendo algún sermón y vemos enseñanzas raras que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Inmediatamente nos damos cuenta que esta iglesia no está fundada en la verdad. Cristo vino y formó, instituyó solamente una iglesia, la iglesia verdadera. La única iglesia que en estos tiempos es la misma iglesia con la misma enseñanza y la misma doctrina que cuando inició en el siglo I. Dios la estableció y la dejó específicamente en su palabra para que nadie la pudiera cambiar o la pudiera agregar. La palabra está establecida. Nosotros sabemos que estamos en la iglesia verdadera, hermanos, cuando nosotros seguimos el diseño divino. Cuando nosotros seguimos lo que Dios estableció para cada uno de nosotros. No siguiendo cualquier doctrina, sino lo que está establecido desde un principio. Así es que esto es. Voy a concluir, hermanos, con la primera carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 11. Primera a los Corintios, capítulo 13 y versículo 11. Dice la palabra: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Escuche muy bien este versículo, hermano. Porque nadie puede poner otro fundamento, la base, la médula. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La doctrina y la enseñanza vino de Él, solamente de Él, no de nadie más, sino de Él. Así es que hay una invitación para todos aquellos hermanos, para todos aquellos que nos están oyendo, que no han conocido de Cristo Jesús, que no son parte de la iglesia que Él edificó. Hoy, en este día, se hace una invitación, no de mi persona, sino directamente de Cristo, para que usted se pueda acercar a Él, para que usted pueda estar gozando de todas las bendiciones y usted se pueda hacer parte de la iglesia que Él fundó, la única iglesia verdadera, la iglesia de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.